Edgardo, por estar aquí en Adultos Mayores, sus derechos hoy. Como les decía a nuestros oyentes, vos sos licenciado en gerontología, Ujú. especialista en gerontología comunitaria e institucional, integrante de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Así que para nosotros es un gusto contar con vos hoy aquí en nuestro programa. Tenemos muchas preguntas, así que bueno, buenas tardes, Bueno, bienvenido. buenas tardes, Meneca. ¿Se escucha bien ahí? Se te escucha perfecto. Te veo medio Perfecto. borroso, pero no te Sí, preocupes. Sé que sí, me mandaste un mensaje. es dificultad acá de donde estoy, que estoy en el ministerio. Es un gusto para mí, primero, estar contigo, con los oyentes, y poder hablar de algo que muchas veces no se habla, está solapado. Así que nada, encantado de poder seguir pensando en conjunto con la sociedad, con las personas que están en este momento escuchando, de qué manera y de qué forma podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Nos une el mismo objetivo. Así que lo primero que yo te quiero preguntar es cómo viste vos que la pandemia influyó en los adultos mayores. Mirá, lo primero que debo decirte es que la sociedad en su conjunto se tiene que amigar un poco con la palabra adulto mayor, persona mayor, ¿sí? Cambiar los pensamientos, tener una mirada mucho más positiva, mucho más armoniosa, y pensar en conjunto, como lo decía anteriormente, de que todos vamos a transitar la etapa de la vejez. Eh, Uno muchas veces cuando es joven proyecta, dice, bueno, me faltan 30, 40, 50 años, la realidad indica que todos vamos a llegar a esa etapa y hay que ponerse en los zapatos de ese adulto mayor de hoy. El tema de la pandemia fue el gran tema. ¿Por qué? Porque dejó al descubierto aquellas cuestiones que de alguna manera ya estaban instaladas en nuestra sociedad y terminó potenciándolo. Llámese edadismo. El edadismo para nosotros es discriminar solamente por una cuestión de edad. Le tenemos un tremendo miedo, temor a cumplir años. Hace muy poquito veía un video donde de alguna manera traía a colación esto que te estoy diciendo y ponía de ejemplo que había una persona que había cumplido 39 años por cuarta vez. Esto de, viste, cuántos años tenés y no te quieren decir. Como si la edad cronológica, esa que dice el documento, fuera solamente un indicador de estar en mejores o peor condición. Me vas a Cuando hacer deber, sentir mal, porque yo soy de esas que no quiere decir esa, la edad. Yo estoy en bueno, ese grupo del que no me pregunte, sobre todo ahí que estoy pasando de década, y me cuesta eso cuando me preguntan la edad. No lo digo, me genera esto ahí una duda, esto que me bueno, estás haciendo está reflexionar, bien, Edgar. pero ¿por qué no lo decís? A ver, ¿por qué no lo decís? ¿Por qué no lo decimos, no? ¿Por qué, Sí, porque a uno le cuesta cumplir años, es bueno, verdad. mira, yo te digo algo, nosotros, a ver, lo primero que te tengo que decir es que el envejecimiento, tenemos que empezar a cambiar la mirada y el pensamiento. El envejecimiento como un concepto dinámico y no estático, como todo en la vida. Ahora, no podemos pensar en un concepto dinámico con patrones culturales rígidos de hace 100 años, ¿sí? Y esto te lo pongo claramente de ejemplo. La edad cronológica es solamente una variable. También tenemos una edad social, también tenemos una edad psicológica y también tenemos una edad biológica. Y el claro ejemplo de esto es lo siguiente. Vos, 40, 50 años, toda la vida, llevaste un estilo de vida saludable, a diferencia de otra persona que tiene tu misma edad cronológica, pero durante toda su vida llevó comportamientos de malos hábitos, adicción, llámese alcohol, llámese alcoholismo. Cronológicamente tiene la misma edad, pero orgánicamente, biológicamente, seguramente va a estar muy diferente. Después también estamos cortados por patrones sociales. Fíjate vos y pensemos no ahora, remontémonos a 4 o 5 décadas atrás. ¿Qué pasaba con la mujer, no? Si a los 30 años, 30 y pico de años no se casaba. ¿Qué decía la vecina? ¿Qué decía doña Rosa? Te vas a quedar Iba a soltero. quedar soltera, Exacto. totalmente, era medio obligado. ¿Qué pasaba si te casaba, pero a los 5 años no tenías hijos? Decía, para mí esta tiene algún problemita, ¿sí? Era así. ¿Y qué pasaba con el hombre? Si el hombre no se casaba y llegaba a los 40 años, pensaba, este hombre tiene o es raro o algún pensamiento medio anacrónico. Digo, esos patrones sociales, culturales, son muy dañinos para la salud. Y eso termina Menos mal, moldeando.
A ver, menos mal que se han ido modificando y se han ido ampliando y no seguimos con esta postura, ¿no? O sea, ¿o vos creés que la mirada de la sociedad sigue siendo en algún punto esa? No, yo lo que creo es que, y honestamente lo creo, creo que la gerontología en este caso debería estudiarse de épocas tempranas. Diría hasta de niveles inferiores de escolaridad, ¿no? Porque hoy se han perdido muchos valores, se han perdido muchos principios. El respeto que se le tenía a la persona mayor, hoy en día eso no sucede. Y también tenemos que cambiar la mirada, por eso no tenemos que amigar más. ¿Qué hizo la pandemia? Todo esto, ¿no? Todo esto que venimos charlando, de alguna manera se fue potenciando. Más edadismo, más discriminación. Fíjate lo que se decía al inicio de la pandemia, que las personas que más posibilidades de morirse tenían Eran eran las las personas personas mayores. mayores. No solo eso, que en un momento, en una instancia, había salido un acto administrativo, una resolución, donde se le prohibía a las personas mayores salir de su casa. ¿Sí? Fíjate el combo importante que se te genera ahí. Por un lado, te prohíben, o quisieron prohibir, salir de la casa cuando estadísticamente estaba comprobado que los que mejor cumplían el aislamiento, el ASPO, Los que más eran se las personas cuidaban. mayores. Eran las personas mayores. Lo que pasa es que por el otro lado tenés organismos como la Organización Mundial de la Salud que no ayuda con esto que En estamos absoluto. proclamando. En Porque por si absoluto. en absoluto, porque si por el otro lado lo que pretenden es sostener que la vejez es una enfermedad, algo a lo cual entiendo que vamos a coincidir que nos oponemos, claramente no ayuda con esta visión o este cambio que nosotros desde nuestro lugar, antiviejismo si querés, creo que esa es la palabra, ¿no? Sostenemos. Fíjate qué contradicción lo que trae esa colación, ¿no? Por un lado te dicen que quieren igualar vejez igual a enfermedad, y por el otro lado te están diciendo que la década del 2020 al 2030 es la década del envejecimiento saludable. Nosotros claramente, en nuestro país, claramente, a partir del año 2017 tenemos una convención interamericana de derechos sobre personas mayores, donde claramente en el artículo 23 habla de todas estas cuestiones, ¿no? Por un lado, el trato digno, respetuoso, una mirada positiva de la vejez, y por el otro lado, la OMS, que casualmente te está hablando de la década del envejecimiento saludable, quiere igualar. Vejez es igual a enfermedad. ¿Sí? Cuando vejez es cualquier etapa, como la niñez, como la etapa intermedia. Ahora, digo, claramente, uno el paso del tiempo lo va a sentir, pero eso no significa que, o sea, es una mirada muy sesgada, es una mirada muy arbitraria, es una mirada muy contradictoria, y creo que ahí hay en juego, salen, digamos, está en juego otras cuestiones que orillan más lo político, me da la sensación a mí, ¿no? Esperemos, Edgardo, esperamos que la convención sea declarada, o sea, adquiera jerarquía constitucional, sería fundamental, todavía no se ha conseguido, lo hemos hablado en numerosos programas con muchos de nuestros invitados y apoyamos que se le otorgue jerarquía constitucional. Pero hay un tema que vos mencionaste que a mí me interesa que profundices. Me hablaste Sí. del envejecimiento saludable, del Ujú. envejecimiento activo. Muchas veces escuchamos hablar. ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de, porque todo el mundo lee envejecimiento saludable, envejecimiento activo? ¿A qué nos referimos específicamente? Mira, primero me gustaría decirte algo. Yo creo que en el ámbito gerontológico todos nos deberíamos ayornar, inclusive los medios de comunicación, ¿no? Otra de las cuestiones que sucedió en la pandemia, cuando se referían a las personas mayores, se referían el jubilado, el abuelo. ¿El jubilado? ¿El abuelo de quién? ¿Sí? Claro. La abuelidad es un rol, ¿sí? Podés Entonces, ser adulto mayor y no ser abuelo también. por supuesto, y si se enoja, entonces, digo, la convención es un documento muy fuerte, es un documento de 41 artículos, es verdad lo que decís vos, y Solina está detrás de eso, como muchos del campo gerontológico están traccionando para que tenga ya un rango más constitucional y no supralegal. Y con relación al envejecimiento activo, otra cuestión que quiero decir, el envejecimiento activo no es tener a la persona mayor 24 horas en movimiento, ¿no? Haces un taller de yoga, terminás el taller de yoga, bueno, andás a jugar al Newcomb, es muy lejos de El eso. taller de la memoria. Está muy lejos de eso, pero lo que quiero llevar a colación es
poder en cada uno de los eslabones que yo te voy a nombrar, si se cumple o no, porque es muy fácil hablar. Hablemos de envejecimiento saludable, hablemos del envejecimiento activo. El envejecimiento activo, lisa y llanamente, tiene que ver con igualdad de oportunidades en todos los campos, ¿no? En el campo de la salud, hablamos de calidad de vida. ¿Hoy tenemos salud? Digo, para cuestionarnos, ¿no? Porque no podemos quedar simplemente en la palabra escrita. Hablamos de participación. Las personas mayores tienen los dispositivos adecuados para participar, ¿sí? Hablamos de la seguridad, y cuando hablo de la seguridad no me refiero al tema de que nos roben o no. Cuando digo seguridad me refiero, ¿tiene una vivienda digna? ¿Tiene la posibilidad de seguir trabajando? Puede ¿Sí? hacer frente a sus necesidades básicas con la Puede hacer... jubilación que percibe. Te agrego yo Exactamente, algo, cuando exactamente. pensamos en una canasta básica de 64.000 pesos y la jubilación mínima que perciben, claramente ahí ya está, no pueden cumplir sus necesidades, ¿no? No, O sea, no hay no, igualdad. no solo eso, vos fíjate, hablamos de aprendizaje continuo y permanente. ¿Se le brinda la posibilidad a la persona mayor de seguir aprendiendo o le decimos, porque esto que estamos hablando parte de la misma familia, ¿no? Lo potenciamos, le promocionamos a que siga aprendiendo o le decimos ya estás grande para tal cosa? Entonces, digo, esto es un examen, una reflexión que tenemos que hacer la sociedad en su conjunto, por eso nadie está exento de esto, y a mí me gustaría, por otro lado, que aquellos que son decisores de políticas gerontológicas, esto como una orquesta, ¿no? Yo siempre comparo la gerontología con una orquesta, donde cada instrumento tiene que ser tocado por el intérprete que realmente estudió para eso. Y no es lo que sucede muchas veces a diario, ¿no? Entonces eso termina repercutiendo indudablemente en la calidad de vida de esa persona mayor. Después también tenemos que tener en cuenta, Meneca, que la familia ya no es más la familia de antes, esa familia tradicional que era mamá, papá y los hijos. ¿Sí? Hoy tenemos familias ensambladas, Ensambladas. hoy tenemos mamá y papá de un mismo género, hoy el avance de la medicina hizo que haya tratamiento de inseminación artificial, ¿sí? Y quieras o no, todo eso también repercute, por ejemplo, al momento de si aquel adulto mayor necesita algún apoyo o alguna asistencia, en esa estructura de cuidado también termina repercutiendo, porque también nos hicieron creer que la que siempre cuidaba era la mujer. En primer orden era la mujer, en segundo orden era la mujer, y en tercer orden era la mujer, ¿sí? La esposa, la hija, la nuera, y cuando el hombre miraba para los costados, que ya no le quedaba otra, ahí intervenía el hombre. Y esto es tan así, porque yo soy docente por ejemplo, del tema de formación de cuidados de asistentes gerontológicos. Y cuando vos haces un curso de estas características, de 100 personas que vienen, 95 son mujeres. Entonces, digo, tenemos que cambiar la mirada. La semana ¿Y pasada... vos crees, Sí. a ver, Edgardo, hay colaboración desde el Estado, desde las obras sociales, con estas tareas, con este sistema de cuidado necesario para los adultos mayores? ¿O ves falencias y cuáles falencias ves? O sea, yo no te quiero influir con la No, respuesta, no, obviamente, viste que a yo te... veces que es difícil No, hacer la pregunta y no guiarte no por le lo voy que a... uno tiene. No le voy a escapar, me hiciste acordar ahora te voy a contar una anécdota que pasó la semana pasada, pero me hiciste acordar yo trabajo en el ámbito público y trabajo, soy docente en el ámbito de ciudad, en el área de tercera edad y también trabajo en nación, con lo cual tengo una mirada bastante profunda de qué es lo que sucede, no en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires solamente, sino que lo que pasa en las provincias. Hay una gran heterogeneidad, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más envejecida, es la urbe más envejecida del país, pero después mantenemos un porcentaje, unos guarismos muy similares, muy intermedios, en el resto de las provincias. Ahora, cuando vos me haces esta pregunta, yo lo que creo es que el Estado no es digamos, tiene una responsabilidad, obviamente tiene una gran responsabilidad de garantizar derechos, pero no nos podemos quedar solamente en eso. Yo creo que en el centro de esa mesa decisora sí o sí tienen que estar las personas mayores que nunca están. Siempre habla un otro por esa persona mayor. Si yo no puedo generar una política gerontológica para las personas Sin mayores escucharlos, sin detrás de escucharlos. detrás de un escritorio como sucede. Entonces, el sector público es importante,
pero el sector privado es importante, la ONG es importante, los sindicatos son importantes, las universidades son importantes, los medios de comunicación, vos haciendo este programa sos importante porque estamos hablando de gerontología. Entonces, al momento de comunicar, si nosotros no podemos lograr ir hacia una gerontología evolutiva, donde todos podamos trabajar en equipo, que es otra deuda pendiente, ¿eh? Porque cuando vas a los congresos todos te dicen, y sí, yo trabajo en equipo, una gran mentira. Una cosa es trabajar en grupo y otra cosa es trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, ¿y sabes cuándo vos sentís esto? Realmente cuando llegás a los 60 años, que decís, bueno, ahora me toca a mí. Ahora estoy ¿Entendés? cerca, claro. Ahora estoy ahí y no me gusta que me traten como se trataba. Entonces, digo... Edgardo, pero más allá del trabajo en equipo, ¿cuál crees sí. vos que son los desafíos gerontológicos en lo inmediato? O sea, ¿a qué tendríamos que aspirar para poderle dar una respuesta a nuestros adultos mayores hoy? Mira, yo lo que creo es que, a ver, primero faltaría potenciar un pilar fundamental que no se está haciendo, trabajar con la comunidad. A mayor edad, las redes de apoyo se acortan, ¿sí? Vos cuando sos joven tenés más posibilidades de tener amigos, de generar nuevos amigos, generar nuevas amistades. Cuando sos adulto mayor, eso se te va achicando, y si sos hombre, peor, diríamos, porque ya esos clubes de antes, de barrio que se juntaban, la mujer es como que va al centro jubilado. Digo, tenemos una deuda pendiente en esto, hacia dónde vamos. Y digo esto en función de qué dispositivos de apoyo hay también para las personas mayores. Si yo quiero, y digo, digamos, en el eslabón de cuidado, la residencia de larga estadía o el geriátrico tiene que ser el último eslabón de cadena de cuidado, y una inteligencia obliga a llevarme a pensar, bueno, potenciemos los otros dispositivos, ¿no? Mejoremos la vivienda del adulto mayor, ¿sí? Que no haya barreras arquitectónicas, mejoremos los centros de día, los centros de jubilados, que nacieron allá por la década de los 80. ¿Hoy responden a las necesidades de las personas mayores o tenemos que ir mutando? Digo, nos debemos, pero todo de un arco gerontológico, ¿me entendés? ¿Cuánto nos falta, no? ¿Cuánto? Yo te escucho a vos y digo, bueno, falta mucho, ¿no? Bueno, yo lo que creo que lo que nos falta es interpretar la gerontología. Claro, si ¿Entendés? se toma conciencia, ¿no? Yo soy gerontólogo y quizás en un equipo de gerontología te voy a necesitar a vos que sos abogada, especialista en vejez, voy a necesitar un arquitecto, especialista en vejez, voy a necesitar no un médico clínico, voy a necesitar un médico geriatra, porque cuando vos tenés un niño, ¿a dónde llevas a tu niño? A un pediatra. Y así sucesivamente. Y después, trabajar en equipo, que es lo que más cuesta. Pero, digo, en el centro de la escena siempre tiene que estar la persona mayor. ¿Sabes cuántos de nuestros oyentes nos escriben que tienen dificultades, algo mínimo, te digo, en conseguir un turno hoy con un médico geriatra? Es increíble, una cosa tan básica, ¿no? No Pero consiguen tú. no, tan básica, y hay mirá qué loco, ¿no? No hay médico geriatra, pero no es No, que no hay médico geriatra en Argentina, no hay médico geriatra en el mundo. ¿Por qué no hay médico geriatra en el mundo? Porque ninguno quiere llegar a viejo, ese es el problema. Otro tema pendiente, la muerte. De la muerte no se habla, el escalón previo a la muerte es la vejez. Y nosotros como sociedad, lo que tenemos que preguntarnos es si nuestro país está preparado para envejecer. Los que más van a crecer en el rango etario de 60 y más no son precisamente los de 60 y más. Los que más van a crecer son los de 80 años y más. Y las personas de 80 años y más son quizás los que más van a necesitar apoyos. Son personas que quizás toman 4 o 5 medicaciones, tienen 4 o 5 patologías, necesitan la ayuda del tercero, de un tercero, ¿sí? Entonces, a eso le tenés que agregar el segundo gran fenómeno después del envejecimiento, que es la soledad. Que cuando vos me preguntabas lo de la pandemia, la soledad no elegida, esa es inocua. Digo, la soledad no deseada. la Entonces, obligada, la que te obliga, la que te combina. porque no tenés opción, porque no tenés, vos podés estar con 10 personas, no es lo mismo estar solo, vivir solo o sentirse solo.
En toda esa triada hay mucha diferencia. Digo, nada, nos tenemos que preguntar primero cómo nos gustaría que nos traten a nosotros cuando lleguemos a cuando los 60, lleguemos a... Totalmente. 65 años. Edgardo, no me quiero ir, no quiero despedirte de la entrevista sin que me cuentes brevemente, sé que en esta semana participaste en la organización de un congreso que fue todo un éxito con cerca de 3.000 participantes. Quiero que me cuentes brevemente cuál era el objetivo de ese congreso, algunas conclusiones que hayan podido derivarse de ese congreso y que puedan interesar a nuestros oyentes, ¿no? Mirá, se nos ocurrió hacer una maratón educativa sobre salud sexual, maratón educativa gerontológica sobre salud sexual. Esa es otra deuda pendiente. Hablar de sexualidad, ¿no? Parece que la sexualidad o el deseo se muere con los años, con la edad cronológica, y esto es una gran falacia. De la misma manera que hay una ESI, ¿no? Una educación sexual integral para niños y adolescentes, allá por el 2006, cuando se creó esa ley 26150, también debería haber una ley de educación sexual para personas mayores, ¿sí? No solo de personas mayores, digo, esto que desarrollamos fue mágico. ¿Por qué? Porque agarramos un eje temático como es la sexualidad, ¿no? Este pensamiento, estos mitos, estos prejuicios instalados. Muchos tabú hay además sobre el tema, muchísimo Sí, tabú. con una gran distinción. No es lo mismo sexualidad que genitalidad, ¿sí? El erotismo que tiene que ver con esa metáfora, con los juegos previos, los besos, las caricias, esas cosas que hemos ido perdiendo, no tienen que ver con una edad, ¿sí? No porque llegas a los 60 se te acaba el deseo, se te acaba las ganas de disfrutar, el goce y demás. Entonces hicimos este tema algo inédito, porque un tema como la sexualidad fue abordado desde distintos ángulos, hasta un sacerdote habló de sexualidad y espiritualidad, cuidados paliativos, que uno estaba impensado, ¿no? De decir, bueno, cuidados paliativos, cómo se aborda la sexualidad. Mucha participación de las personas mayores que se atrevieron, perdieron los miedos, perdieron la vergüenza, porque muchas de estas cuestiones que te estoy comentando parten de la misma familia, ¿sí? Que terminan obturando ese deseo. Entonces, nada, es perder el miedo, es instalar, vamos a hacer talleres, pero siempre con un matiz educativo muy respetuoso, porque creo que la sociedad también en este sentido tiene una deuda pendiente. Nosotros vamos a ayudar a difundirlo, obviamente, todos los talleres que vos organices. Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa de hoy. Hemos aprendido mucho desde ya. Cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena para mejorarle la vida a los adultos mayores. Así que muchísimas gracias. Y te digo lo mismo que le digo a todos mis invitados. Espero contar con vos en algún próximo programa. Así que muchas gracias, Edgardo. Cuando quiera, yo siempre digo que nunca es tarde para el cambio y lo que tenemos que acostumbrarnos es, además de transitar todo lo que estamos en el campo gerontológico o navegar por las mismas aguas, tenemos que lograr navegar en el mismo barco, que no es una tarea sencilla. Así que el gusto es mío y nos vemos en otro momento y saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, seguimos en Adultos Mayores, sus derechos hoy. Nos vamos a una breve tanda y enseguida volvemos con nuestro próximo invitado.